Vamos, amigos televidentes, buenos días, Tirsa, buenos días. Buenos días. Es bueno sonreír por las mañanas, cuando uno se despierta y, bueno, algunas veces no está el sol, ¿verdad?, en estos días, pero respirar y ver la mañana, cómo nos recibe. Bienvenida, Tirsa, bienvenido Adolfo, bienvenido Eliezer, me imagino que ya están conectados, aquí están los muchachos, bienvenidos, buenos días. Tirsa. Buenos días, Adolfo. Buenos días, Eliezer. Buenos días, Alberto, doña Tirsa y por supuesto don Adolfo Pastrán agradecido. Aquí estamos siempre, como todos los martes, como decía nuestro amigo Alberto Mora. Bueno, Pastrán estaba echándote de menos el martes porque las redes... También, eran los televidentes. Muy amigo de las redes y los televidentes estaban notando tu presencia, reclamando tu presencia. Así que ya sabes, ¿verdad? Les había explicado que tenía compromiso impostergable. Pero aquí estamos. Bueno, el discurso del presidente ayer, ¿verdad?, en el 41 aniversario de la fundación del Ministerio de la Gobernación, antes Ministerio del Interior, habló de varias cosas, se refirió ya por último al tema de Bolivia, al triunfo del MAS en Bolivia, refirió también el papel que ha tenido la OEA, ¿verdad?, como instrumento de intervención. Y aunque no lo mencionó, recordé el caso de Honduras también, ¿verdad, muchachos? Porque hay otras cosas que dijo, ¿verdad?, que después las podemos también comentar. Que cuando ganó Juan Orlando Hernández, se recuerdan, se apresuraron, estaba lo dijo, ya ganó. Y después alguien, ya sabemos quién, le ha dicho, no, espérate. No, perdón, dijeron primero, no se puede esta elección, hay que repetirla, ¿te recordás? Y luego, inmediatamente, no sé cuántos días luego, o horas, no, está bien todo. O sea, ya sabemos quién le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y en el caso de Bolivia, pues queda harto demostrado de que ahí hubo mano pachona, pues, con el caso de Morales, como ya lo dijimos en su momento, cuando ocurrieron esos acontecimientos lamentables, pues, que hirieron la democracia boliviana. Y el pueblo ahora en Bolivia dice, queremos al MAS. Ahora está el presidente, porque ya, como decía ayer el presidente Ortega, ya le llamamos presidente, dice no, aunque oficialmente los datos no están, pero ya todo el mundo lo reconoció, inclusive la señora esta, que todo el mundo la recuerda por estar como que besando aquella Biblia, y el otro señor Mesa, no le ha tocado, Carlos Mesa, no le ha tocado más, no ha tenido más remedio que aceptar el triunfo del MAS. Tiene también una significación para la América Latina, se adelantó Fernández también, la Cristina Kirchner, varios, México, todos, ¿verdad? Y pues yo creo que hay un sentido de mucha alegría, ¿no?, en la izquierda latinoamericana, ¿no?, y caribeña, ¿no? Bienvenida, Tirsa. Buenos días, Alberto. Sí, por supuesto que no. Yo tenía, y te lo dije, sí, me lo enrostraste antes de entrar al programa. Yo decía, pueden ganar, pero no van a dejarlo, se las van a robar. Pues cualquier cosa puede pasar, pues cualquier cosa puede pasar con la derecha, cualquier cosa puede pasar con los gringos, cualquier cosa puede pasar con la OEA. Claro. Entonces tampoco hay que andar como confiado en la calle, no, sí, con esta gente. Y yo sinceramente pues estaba... Tenía tus dudas acerca de si iban a respetar, ¿no?, la voluntad del pueblo. Es que por eso te digo, sí, cualquier cosa puede pasar con esta gente, después de lo que hemos visto, no el año pasado en Bolivia, a lo largo, ¿verdad?, de todos estos años, que suficiente camino hemos recorrido para no quemarnos, ¿verdad? Pero sin duda alguna, pues nos alegra, pues te alegra, me alegra por la gente del movimiento social, tanto que sufrió el año pasado, los asesinatos que están frescos, ¿verdad?, los asesinatos, las dos masacres que hubo en Bolivia, y ver los cuerpos de los indígenas tirados en las calles, los ataúdes, es decir, y fue una cosa terrible, pues, y además como, porque no les cae bien, no les gusta, simple y sencillamente desbaratas un país y no te importa lo que pase. Entonces, y pensar en todo lo que ha sufrido la gente, pues obviamente nos alegra. Pues vi imágenes de que salieron a bailar, que estaban contentos y todo eso, porque imagínate todo lo que han sufrido en el último
en el último año. Y hay que recordar que ese es un país con una derecha racista. Una derecha racista. O sea, que no es del año pasado. Sí, claro, claro. Es toda la vida. Han sido racistas, cómo han discriminado, cómo han querido hacer desaparecer a los pueblos originarios, cómo han despreciado, cómo los han empobrecido. Entonces, es como bien complejo. Ahí hay la zona de blancos, por ejemplo, Santa Cruz, ¿verdad? Que es la parte rica de una oligarquía de extrema derecha, racista, blanca, todo lo que hemos conocido de Bolivia. Entonces, por supuesto que uno se alegra, pues aunque tengo no mis reservas, pues, porque no son reservas, pero sí mis preocupaciones en relación a cómo va a gobernar Arce con los golpistas sueltos. Claro, y con los el asesinos ejército sueltos. y la policía. O sea, con ese ejército golpista, con esa fuerza armada golpista, con la extrema derecha suelta, asesina, criminal, racista, suelta. Y es como bien complejo, pues, Claro, sí. el panorama, con todo y que pueda tener mayoría en el poder legislativo y todo eso, pero no deja de ser compleja lo que se le Sí, viene a pesar que su triunfo es arrollador, ¿verdad, Sí. Adolfo? Muchas gracias, buenos días, gusto de verlos de nuevo y saludarlo. Lo que pasó en Bolivia definitivamente que es un durísimo golpe para la derecha política de ese país y también la derecha latinoamericana, que había respaldado el año pasado el golpe de Estado de la señora Áñez y del ejército y de la policía, y lo veían como un gran ejemplo de lo que debía hacerse en América Latina. El pueblo boliviano demostró otra cosa el domingo. Quiere los programas sociales que impulsaba el MAS, quiere rescatar la estabilidad durante más de una década en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales. Fue ejemplo de crecimiento económico y social Bolivia, sacaron a millones de personas de la pobreza y seguramente había un resentimiento en las clases pobres de toda la destrucción y retroceso que vivieron en los últimos 11 meses. Y luego fue un buen candidato escogido por el MAS con un buen discurso, moderado, no confrontativo, más enfocado en lo económico y lo social, llamando a la reconciliación nacional. Y eso, por supuesto, atrajo semejante porcentaje. Ayer ya estaba hablando otra encuestadora boca de urna diciendo que va a superar muy probablemente en el conteo final el 53% de los votos. Le va a dar mayoría en el Congreso, no le va a dar mayoría absoluta, pero va a tener mayoría para aprobar ciertas leyes y va a tener que buscar con quién negociar para aprobar leyes que necesiten de una mayoría calificada en el Congreso boliviano. Sí, coincido en que va a tener muchos desafíos, grandes retos, como recuperar la economía después de este retroceso de 11 meses, las afectaciones que ha tenido por la pandemia, cómo gobernar un país en donde sabes que los que tienen las cañas huecas, es decir, el ejército y la policía, los altos mandos, ya estuvieron en contra de tu movimiento, estuvieron a favor del golpe de Estado. Entonces, gobernar con eso va a ser un desafío, un reto enorme. Ahí el nuevo presidente tendrá que valorar si va a hacer cambios en las cúpulas de la policía y del ejército, les va a pedir voluntariamente que renuncien y cómo se va a formar ese gabinete. Así es que hay muchas cosas por ver, pero es alentador ese cambio en Bolivia. Claro, Eliezer. Alberto, mira, yo visualizo dos cosas. Uno, el papel que jugó la Organización de los Estados Americanos en el año 2019. Aquí quedó evidenciado, uno, la no credibilidad del organismo, de la OEA, a cargo de Luis Almagro. ¿Por qué? Porque de que el presidente Morales, lo que había hecho es un fraude electoral. Pero quedó evidenciado que lo que ellos proclamaron y llevaron a la cabeza fue un evidente golpe de Estado. Mira, el mismo presidente Ortega lo decía el día de ayer en el discurso.
cuando un pueblo se decide, no existe poder humano que lo detenga. Y eso fue lo que quedó evidenciado. La mentira de la OEA, la mentira de la derecha, el modelo neoliberal que no le sirve, no le funciona a los pobres de este mundo. Entonces, cuando la gran mayoría, el más del 87% de la población sale a votar y ganas con más del 52% de los votos, ¿qué mensaje te manda esto? De que la gran mayoría de los ciudadanos bolivianos le dieron un rotundo no, lógicamente, a este señor quien representaba a la derecha aquí en Bolivia. Y lógicamente es lo que pretenden hacer en este país, es lo que pretenden hacer en Nicaragua. Pero bien, yo pienso de que el pueblo boliviano tomó su decisión, lógicamente, y que este modelo, vuelvo y lo repito, neoliberal, este modelo de la derecha, como lo dijo el Papa Francisco, no funciona aquí para los pobres del mundo, que son muchos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista con respecto a eso. Sí, claro. El papel de la OEA, pues, está en entredicho, pero no desde ahora, pues, la verdad es que, ayer lo recordaba el presidente, siempre, pues, ha sido así, pues, pero ahora tiene un jefe que se va a ir a sentar hoy, pues, ahí con ellos, pues, para dar las órdenes, ¿no? Ahora no va a mandar recados, va a ser de un solo, ¿no? Pero hasta sus mismos compañeros, pues, creo yo, en Uruguay, dijeron, nos da vergüenza, pues, qué sé yo, ahora el papel que ha tenido Almagro ahí. Ayer el presidente Ortega hablaba de las desigualdades y violaciones de derechos humanos, porque cuando una persona muere de frío en la calle, pues, ¿verdad? Y hacía citas de ladrillo. Y también hablaba de lo que ocurre ahora hasta se reía el presidente, se están los tranques en Costa Rica, ¿no? Ahí no hay noticias, pues, no se dispara en ningún lado, no está por ningún lado, porque bueno, pues, no es Nicaragua, ¿verdad? Y hacía él la comparación, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre realmente con todos estos organismos creados para tal fin. Que pues. hay un silencio cómplice, ¿verdad? Porque bueno, son gobiernos aliados, ¿verdad? Aliados. O sumisos más bien, ¿verdad? o subordinados, ¿no? De todo. De todo, sí, por él. Sí, estás viendo, por ejemplo, el domingo entró una marcha de 8.000 indígenas a Bogotá. Correcto. ¿Verdad? Porque están hartos, ¿verdad? y exigiéndole al presidente Iván Duque que paren las masacres. O sea, masacres que se cometen todos los días del mundo y que nadie le pone mente, ¿verdad? O sea, no existe, pues, no existen. Entonces, pero, como no existían en Honduras, viste, claro, los asesinatos, ¿verdad? Cometidos. O sea, que se cometen todos los días. Y a propósito de lo que estás diciendo de Honduras, vi una entrevista, luego te voy a decir dónde, con la embajadora saliente de Honduras. Entonces ella nos deseaba suerte. Dice la señora que había que recuperar, que ojalá que en Nicaragua pueda recuperar la democracia y la tranquilidad. Entonces digo, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella? ¿Acaso no es hondureña? ¿Acaso no ve todas las atrocidades que cometen en su país? ¿A qué gobierno representa? Que está más cuestionado que la moral de muchas personas, ¿verdad? Es el gobierno de Juan Orlando Hernández, un gobierno que está ahí, que tiene más oscuros que claros, ¿verdad? Con el tema del narcotráfico y la corrupción. Entonces, espérate, señora. Ubíquese. Pero es que todo... Por eso te digo, es decir, suceden tantas cosas y estás viendo las movilizaciones en Chile, ¿verdad? Ya hay muertos, hay iglesias quemadas, saqueos, la gente está en la calle, no importa la pandemia, la gente está en la calle porque está harta. Tienen encima ya un referéndum para ver el tema de la Constitución. Es decir, hay un silencio sobre eso, que ocurre. Pero entonces es Nicaragua, Venezuela, y Cuba. Y ahora Bolivia. Correcto. Y no te descuides México,
con no, sí, todo sí, lo que ahora hay está, sí, alrededor sí, de sí. el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, hay una brutalidad contra Nicaragua, Venezuela y Cuba, y a eso hacía referencia ayer el presidente, pues y me parece que es correcto. Correcto, sí. Y ahora vamos a Costa Rica, que Honduras, Sí. viene este señor Alvarado, y ahí le pusieron los dos mensajitos que puso el hombre. Uno cuando decía que nuestros tanques aquí, los que hacían tanques aquí Sí. eran héroes, y el otro cuando le tocó dice, no puedo permitir que maten a la policía. Y están legislando con eso. Están legislando, Están sí. legislando o sea, con eso. ¿me entiendes? O sea, Fíjate que yo no quiero dejar pasar una cosa con el MAS, que me parece que es importante y es una lección. El MAS, el año pasado, ¿verdad? Con el golpe, el presidente Evo Morales en el exilio, o sea, tuvo que salir, se dijo, me voy, no voy a dejar que maten a la gente. Fue una posición de lo más digna, ¿no? Y también García Linera, bueno, salieron. Las movilizaciones, vimos esas imágenes impactantes de la gente bajando, ¿verdad? Bajando a la ciudad reclamando al presidente Morales, o sea, que regresara el presidente Morales, bueno, todo lo que vimos, pero además los muertos, las masacres y todo eso, pero no se quedaron a llorar, no se sentaron a llorar ni a aceptar ese golpe de Estado. Trabajaron. ¿Te fijas? Trabajaron, sí, claro. trabajaron, los asesinaron, les hicieron barbaridades, pero trabajaron y ahí está el resultado del domingo. Y esa es una lección para los movimientos sociales o los partidos de izquierda o progresistas, como se quieran llamar en América Latina. Tenés que trabajar, déjate de discursito, déjate de estar llorando, déjate tanto cuento, trabajar. Ellos no se sentaron. Y mira lo que tenían encima. sí, no era Todas fácil, esas, sí. todas las bestias esas. El resultado es ese, eso es trabajo, eso no es milagro. Y eso es importante. Claro. Estoy de acuerdo, sí. Adolfo, sí. Efectivamente, después del golpe de Estado en Bolivia, pudo ese partido haberse desmembrado, digregado, sus bases, confundirse, sin embargo se mantuvieron firmes y efectivamente el resultado de las elecciones del domingo es producto de organización y de mantener cohesionadas las bases. Un partido enorme, si lo comparás con el resto de organizaciones en donde la oposición, igual que en Nicaragua, se estaban matando por quién aparecía mejor en la foto, quién hablaba mejor ante las cámaras, sin proponerle proyectos sociales alternativos a la población. Eso es los resultados que tienen. Ahora se están recriminando. Anoche estaba observando unos programas de televisión en donde ahora los perdedores se están recriminando, fuiste vos el culpable, no fue este, fue el otro, y las imágenes dramáticas del señor Camacho llorando en una conferencia de prensa, aceptando la derrota. Parece que él creía, o alguien lo había enganchado, como decimos popularmente, que él iba a ganar esas elecciones en Bolivia después de semejante barbaridad que le había hecho a los pobres bolivianos. Y el resentimiento por ese racismo en contra de las clases más populares. Sí, eso deja una gran lección de que aquí hay que seguir trabajando hacia adelante, no descuidar la organización a pesar de todos los ataques. Gran perdedor probablemente, efectivamente, la OEA, todo el mundo leyendo los análisis internacionales, Luis Almagro, uno de los grandes perdedores, porque ellos apostaban a que se iba a mantener el gobierno de facto o los golpistas iban a seguir en el poder y que el pueblo no iba a recuperarse, contrario a lo que ha pasado el domingo. Gran lección para la OEA. Ayer, sin embargo, en vez de, mientras todo el mundo estaba hablando de este fenómeno boliviano y de cómo el MAS había obtenido esa aplastante victoria, en la OEA están hablando de otras cosas, de atacar Nicaragua, de atacar Cuba, de mantenerse contra la campaña permanente contra Venezuela. El discurso dirigido más para la Florida en este momento, sí, porque Trump anda desesperado como reunir los votos del colegio electoral, y obviando lo que está pasando en el continente al lado sur, Chile, y en donde es muy probable que eso va a tener repercusiones en las próximas elecciones presidenciales en Chile, en Ecuador,
va a tener impacto en las próximas elecciones del próximo año. Claro, antes de darle a Eliezer, a propósito de eso, de señalarse unos a otros, ¿verdad? Y entonces Camacho, que no desistió y que dividió la cosa, y que Mesa tampoco hizo nada, ni juntos hubieran hecho nada. Estamos claros, ¿verdad? Para que la victoria es tan contundente y arrasadora que ni juntos le hubiese servido. Estamos claros, ¿verdad? Ni juntos, Eliezer. Mira, hablando del partido del MAS, ¿verdad? Recordemos que este partido fue fundado el 23 de julio del año 1987, tiene apenas 33 años de haber sido fundado. Y va creciendo porque yo no sé, en las elecciones pasadas, el partido MAS, que estaba el presidente Morales, ganó las elecciones con un 10% de ventaja con respecto a su rival. Hoy, el domingo pasado, la ganó con el 20% de ventaja con respecto a su mismo rival. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el descontento en la población boliviana es enorme. Bastaron solamente, como decía don Adolfo Pastrana al principio del programa, bastaron 11 meses para que la población boliviana se diera cuenta de qué es lo que realmente eran las intenciones verdaderas de los señores, hablando de la señora Áñez, hablando de la OEA y hablando del resto de quienes fungen como oposición, cuál era lo que realmente ellos querían para ese país. Y era dejar al país en la pobreza, en la miseria, porque meses después que la señora Áñez se usurpó el poder del presidente Evo Morales, los proyectos sociales fueron cercenados y fueron cortados de raíz. Entonces, lógicamente, este es una ganancia para el partido, el movimiento al socialismo, ¿verdad? Y lógicamente también para los pueblos latinoamericanos que concordamos y que estamos de acuerdo con estos modelos que pregonan siempre los partidos de izquierda. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos. Es también otro de los aspectos, o más bien de las informaciones importantes que transcurrieron también hace poco, he redundado con él también, es la presentación del Presupuesto General de la República en tiempo y forma el 15 de octubre ante la Asamblea Nacional. Debería estar aprobado antes del 15 o más tardar el 15 de diciembre, pues cuando termina y la Asamblea se va de vacaciones. Seguramente estará antes. Solo el hecho de presentarlo cada 15 es la diferencia por aquellos señores anteriores que ya sabes que a veces hablo con algunos compañeros ahí que se las dan grabados no sé dónde para papá. Algunos dicen que desperdiciaron su plata, ¿eh? Nunca estaban listos para presentar el presupuesto en tiempo y forma. Y este gobierno ha cumplido con ese aspecto de la ley, ¿no? Presentarlo en tiempo y forma y sobre todo también irle dando la lógica, la vuelta al presupuesto en cuanto a reducir gasto corriente y dedicar la mayor parte a inversión de capital y también a la parte social, ¿no? Que es la prioridad del presupuesto de la nación. Es un presupuesto, lo ha explicado el ministro de Hacienda, ajustado a los ingresos, lo cual me parece bien. Y en cuanto a aquellos que hablan que el déficit, que no sé cuánto, que si está financiado o no, yo recuerdo que hasta hace no sé cuánto, 10, 12, 13 años, aquí el presupuesto había que financiar hasta el 40%, 50%, ir a buscar reales y todo eso. Eso lo vino reduciendo el gobierno del Frente Sandinista, reduciendo los déficits, ¿no? Y de alguna manera se ha logrado. Los montos no se detienen, los montos destinados a salud, educación, ¿verdad? A las carreteras, todo eso se mantiene también la merienda escolar, todo lo que son esos programas que benefician a la gente están financiados y están ahí consignados en el presupuesto, pues me parece un gran logro. Y yo estoy claro pues que algunas, muy pocas personas, algunos quisiesen que no fuese así el presupuesto, pues al menos tenemos un presupuesto y te digo, en medio de una pandemia, Tirsa y Adolfo Eliezer, yo dije, qué bien pues que lo tenemos, ¿no? Porque las cosas no han sido fáciles para ninguno de los países del mundo, del planeta. ¿Eh? Hasta los países desarrollados han sido, o los ricos, pues, tienen problemas. Y imaginarlo nosotros, pues. Y las decisiones que destaca el ministro también son
tomó el presidente Ortega, no parar el país, no mandar a encerrar todas las cosas, no parar la producción, pues significa, eso nos ha dado la posibilidad. Estaba viendo lo que publicó ayer Adolfo, pues, acerca de la presentación del Banco Central y todo lo demás, las remesas, el comportamiento de exportaciones, todo eso. Pues los números van bien, ¿verdad? Deseáramos que fueran mejor, que fuesen mejor, pero bueno, en medio de toda la situación que vive el mundo, creo que Nicaragua puede tener, digamos, la probabilidad de comenzar a crecer el próximo año, y ojalá y Dios quiera que este tema de la pandemia, aunque estamos acostumbrados a vivir con ella ya nos estamos acostumbrando porque tenemos que hacerlo, ¿verdad?, se resuelva definitivamente pronto, pues, y esa es la apuesta, ¿no?, al primer trimestre del próximo año. Pero bueno, yo quería comentar nada más lo del presupuesto y pedirles a ustedes, pues, que comentaran acerca de lo que piensan sobre la presentación del presupuesto y lo que ha priorizado, pues, Tirsa. Bueno, yo creo que tampoco no podemos olvidarnos que el mundo está viviendo una crisis. Es decir, las inversiones, los ingresos, todo eso, ¿verdad? Se ha caído, el empleo, de todo eso, lo escuchás todos los días, lo ves todos los días, lo lees todos los días, es una gran preocupación de todos los países del mundo, porque bueno, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a hacer para que funcione? Entonces hay miles de discusiones, tenés las proyecciones del Fondo Monetario, las proyecciones del Banco Mundial, todo eso no son nada halagadoras, ¿verdad? Para ninguno de los países. Entonces, ¿y cómo vas a recuperar los miles de empleos que se han perdido con la pandemia? Países que volvieron a encerrar a sus ciudadanos, negocios que se abrieron, vueltos a cerrar, es decir, una crisis global que desde ya están diciendo no se va a resolver mañana ni pasado. O sea, estás hablando de 10 años, de 5 años, de 20 años y cómo ha retrocedido el mundo con desde hace 10 meses. Desde hace 10 meses. Pero recordaba una cosa que también la recordaba y que siempre hemos insistido, la recordaba el ministro Iván Acosta, y nosotros siempre hemos insistido. A nosotros nos cae, o sea, nos junta. Sí, claro, lo del 2018. La crisis del 2018, la bestialidad que hicieron, y disculpen la expresión, pero yo les digo así. Y destrozaron la bestialidad que hicieron con este país, ¿verdad? Se empezó una mejoría ahí como gateando, y te cae la pandemia. No hay cuerpo que aguante. Sí, claro. Perfectamente podrías decir, se acaban los subsidios, Sí. menos inversión, menos escuelas, menos carreteras, menos centros de salud, menos hospitales, o sea, no podemos. No podemos porque no tenemos. Pero no es así. No es así. Y eso también explica la medida de no cerrar el país. O sea, ¿cómo vas a cerrar el país para dejarlo ahí sí que en cenizas, como quisieron hacer las bestias en el 2018? Claro. Mira, entonces no podés, sería catastrófico. Y aún con eso, desempleo, aún con eso, problemas. Pero yo creo que lo importante de esto, y hay que entenderlo de esa manera, es que mantener la inversión social, que es muy importante para este país. O sea, la comida de la gente, claro, la salud, la medicina, con todas las dificultades que puedan haber, la construcción de carreteras, caminos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. A mí me parece que eso es muy importante y eso te lo garantiza. Yo creo que perfectamente se pudo haber dicho, no podemos, da para 5, no para 10. Y no podemos hacer, tenemos que revisar 50.000 cosas, pues, lo que se te ocurra. Pero mantener los programas sociales, mantener la inversión social, mantener los subsidios, mantener también la construcción vertical, la construcción horizontal. Me parece que eso es muy importante para el país, muy importante para el país. Nos obliga a trabajar más, estamos obligados a trabajar más, a rendir más, a ser más eficientes, a que esos 5 pesos del presupuesto rindan
y sean invertidos correctamente, porque el país los necesita y porque no tenés muchos recursos. Y una cosa que es importante, lo que está ahí está asegurado. Claro. Lo que está ahí está asegurado. Pues no, Sí, sí, sí. aunque hay áreas que efectivamente requieren o va a requerir de mayor tiempo, el turismo, Claro, ¿verdad? anécdotas que Los son servicios más que son golpeadas. que están que otras, golpeados en todas partes del Claro. mundo, pero que pues, en algún momento van a tener que empezar a levantar. Lamentablemente eso ha implicado cierre de negocio y ha implicado desempleo para muchas personas, pero bueno, esas son las realidades. Adolfo. Bueno, todo depende de la visión que tienen los gobiernos y la voluntad política hacia a dónde van a dirigir los recursos. En el caso del gobierno sandinista, evidentemente que su prioridad son los sectores más vulnerables y desvalidos de la población de Nicaragua. Por eso los recursos, el 57.1% del presupuesto del próximo año va destinado al gasto social o la inversión social. Fácil para otro gobierno hubiese sido, efectivamente, bueno, no tenemos más recursos para poder garantizar salario, vamos a recortar aquí, como se hizo en el pasado. Recuerdan ustedes cuando se eliminó el vaso de leche escolar, se prefirió no darle el vaso de leche escolar a los niños para garantizar el salario de tecnócratas en el gobierno que ganaban arriba de $25,000 al mes y para otro tipo de cosas de a lo mejor no priorizadas. El presupuesto del próximo año, el 85% va a ser financiado con recursos nacionales, es decir, producto de la recaudación, fondos garantizados, y a pesar de que venimos arrastrando las consecuencias de las afectaciones económicas del 2018, los efectos de la pandemia, garantizar un presupuesto en donde el 57% va destinado para mantener salud, educación gratuita, subsidio al transporte público, subsidio a las viviendas de interés social, a la tarifa de energía eléctrica para los que consumen menos de 150 kilovatios hora al mes, entre otros proyectos como las grandes obras de inversión. Efectivamente, pues es un proyecto que es producto de esa visión del compromiso social que tiene el gobierno para mantenerse incólume y no variarlo desde como viene siendo en los años pasados. Producto incluso de un sentimiento de mejoría económica y de la reactivación económica en el país, el Fondo Monetario y el Banco Mundial han mejorado las proyecciones de crecimiento de Nicaragua. Ya no va a ser el catastrofismo que habían dicho algunos aquí, que vamos a caer 10%, sino mucho menos. Y el gobierno, a través del Banco Central, y el ministro de Hacienda todavía tiene una opinión bastante moderada, más optimista, de un rápido crecimiento que se va a lograr el próximo año. Así es que las perspectivas, a pesar de las afectaciones de la pandemia y de lo que venimos arrastrando del 2018, son buenas, y eso le está generando esperanza a la población en Nicaragua. Claro, Eliezer. Alberto, mira, yo quiero recordar algo. Cuando en algunos países centroamericanos, por ejemplo Costa Rica, se dispara lo que es la pobreza, un 26.1%, si no mal recuerdo, y en Honduras se reduce lo que es la inversión en el campo de la salud, y en Nicaragua se da un incremento de 1.700 millones de dólares para lo que es la salud, pues la salud. Recordemos que en los años del 2006, aquí la inversión que se daba, el presupuesto que se daba para la salud era de 3.000 millones de dólares. En la actualidad son de 17.000 millones de dólares. Entonces, cuando en un país, a pesar del golpe de Estado del 2018, a pesar de la pandemia y a pesar de la manera que han querido de que se implementen y se socave el trabajo del gobierno, hablando internacionalmente de los bloqueos y esas cosas, estamos por un muy buen camino. Yo diría que vamos por un muy buen camino, porque mientras otros países están reduciendo, se están disparando las pobrezas y un montón de situaciones, en Nicaragua seguimos con los proyectos sociales. Aquí el precio del pasaje
de los buses de 2.50, donde debería de valer 10 córdobas, según dijo el ministro Acosta. El subsidio que se le mantiene a en el campo del combustible, en el campo energético, siempre se mantiene. Ahora, también se está garantizando, ya se garantizó lo que es la merienda escolar para el año 2021, cuando en gobiernos pasados se le quitó un triste vaso de leche a los niños. El gobierno le está garantizando una merienda escolar, y no solamente en un campo, no solamente en primaria, no solamente en el kinder, es en todas las modalidades. Entonces, lógicamente, vamos por pero muy buen camino, y esos son los brincos que esta gente está dando, lógicamente, como decía el presidente Ortega. Están vendiendo y quieren vender internacionalmente cosas que son mentiras y falsedades, hablando de la oposición contratada y pagada por el gobierno de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, el presupuesto ya ha sido presentado, esperamos que ya esté pronto aprobado. Mientras tanto, aquí, ya sabes, estos señores que andan buscando ahí cómo convertirse en líderes y eso. Es lo mismo de siempre, ¿no? Cada semana comentamos lo mismo, ¿no? Acusaciones van, acusaciones vienen, peleas, descalificaciones. Y bueno, es parte del circo que tienen ellos, ¿verdad? Y entonces, ahora estaba oyendo algo de impuros, ilustrados y poco ilustrados. Ahora los ilustrados e iletrados. Sí, con los ilustrados y los iletrados. Entonces, los iluminados, hay otros, ¿verdad? Y los no iluminados. Yo diría los pura sangre, como las bestias, ¿no? Y bueno, es que las bestias le dicen pura sangre, ¿no? Esa cosa que definan los corceles. Y los otros que son media sangre o poca sangre, no sé cómo llamarlo, pues. O sea, también ahí está la discusión alrededor. Te digo esto porque la historia sangre, recoge que algunas familias decían de otros parientes, ese es media sangre. Así se hacía la Tirsa, ¿verdad? Tengo noticias sobre eso, pues, hace muchos años, ¿no? Sobre cómo se refieren unos de los otros, pues, cuando no los consideran que son ahí descendientes de la corona española y toda la cosa, pues. Pero y hay los que hacen así. Pues si eso existe todavía, Tirsa, ¿crees que no? Pero Pastrán estaba hablando. Sí, Pastrán, sí. Que también está el pleito entre los que tienen linaje, que es lo que usted se refiere, sí, vos sos más elegante, pues, porque el garbo, pues, el linaje, pues, o sea, ¿qué decir? Y los que dicen de que son medio pelo y los otros que no tienen pelo de nada. Y que entonces los del linaje dicen que como no me han reconocido mi linaje y no me dan mi lugar, yo no me junto con los otros. Y ese es el pleito de comidilla de todos los días. Ay, aquel cura gritando desde allá del norte, ya decepcionado, o sea. Es un circo esto, Tirsa. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Porque están echados a la embajada gringa, están echados a sus empleadores de la Unión Europea y no... Hoy no han demostrado absolutamente nada. Pues. Sí, es decir, no hay alguien que vos digas... es un golpista de extrema derecha, pro-yanqui, todo lo que quieras, pero es inteligente, ¿verdad? Claro, tiene un discurso coherente, sí, ¿verdad? Y que vos decís, ves, que ponen la atención, nada. Es decir, tenés problemas de eso, pues de tu origen, de dónde saliste, que entonces yo tengo más derecho que vos porque yo vengo de la colonia y vos saliste del barrio, ¿verdad? ¿Por qué vos reclamás un espacio y vos quién sos y vos dónde saliste? Sí, pero a vos te
decías que eras sandinista y ahora decís que no, que estás arrepentido y te estás dando con una piedra en el pecho y sos un sinvergüenza que no le pagas a tus empleados y que andan los pobres demandándote en el Ministerio del Trabajo y te andas, o sea, eso es lo que hay. Entonces, vos estás ahí viendo y la gente es la que quiere gobernar este país. Y de repente ves los tweets etílicos, ¿verdad? De frustrados y frustradas. Los tweets etílicos que se rasgan las vestiduras y lloran y le agregaste el triunfo del MAS en Bolivia, entonces están peor esperanzados a lo que pueda decirse en la sesión de la OEA hoy, que ya sabes qué es lo que va a salir. ¿Qué es lo que va a decir? Ya sabes. Que ya sabes qué es lo que va a hacer. Nada nuevo va a salir de ahí, más que restarle legitimidad al gobierno, hablar de que se violan los derechos humanos, que dictadura, que no sé qué, que no sé cuánto, lo mismo que venimos escuchando, más de lo mismo, nada más. Pero ellos están echados a eso, es decir, no ves nada claro en el panorama e insisto como siempre, te está comiendo el tiempo. Ah, no, sí, el tiempo ya... Te está comiendo el tiempo. Sí, el tiempo es implacable. Y ¿Y van a llorar? Y hay algunos que están llorando ya. Pues, pero bueno, se van a seguir llorando y el llanto va a ser, Dios mío. Que están llorando ya se fijan, únanse, pues, desde medios de comunicación que está chocho, a qué niveles ha llegado, pero bueno. Van a producir sal, bastante pueden producir sal. Pero eso, pues está echado a los gringos, está echado y a su vocero, la OEA, y está echado a los países europeos, ¿verdad? Y lo que puedan decir y sus pronunciamientos y todas sus cosas y sus decisiones. Eso es lo que te mantiene, pero no tenés una propuesta de país, una propuesta seria, algo que vos digas, no sé, ¿qué es lo que me pone esta gente? Distinto o mejor que lo que propone el gobierno sandinista o lo que mantiene el gobierno sandinista desde hace 10 años, desde el 2007. Claro. Es decir, pero no propones nada más que violencia, más que pedir sanciones para el país, más que lamerle las botas a toda esta gente, pleitos internos de que quién es el designado, ¿verdad?, para dirigir el país, porque bueno, ¿dónde naciste? ¿En qué barrio naciste? ¿En qué hospital naciste? O sea, ¿quién te parió? Eso es lo que hasta ahora has estado escuchando. Entonces no es una cosa que vos decís, o sea, ¿para dónde van? No van para ningún lado. No van para ningún lado y el tiempo se los está comiendo. Bastante. Porque repito, elecciones van a haber. Bastante. ¿Y por qué vulgarean mucho al señor barbudo ese que estuvo en la mesa? Al señor que era protegido de Mario de Franco, a Adolfo y Eliezer. ¿Usted se refiere a Mario Arana? Sí, ¿por qué lo maltratan tanto, hombre? Bueno, porque primero tuvo una pifia ahí de que alguien lo grabó y revelando que el 26 de este mes... No, pero desde antes le hacían bullying. Me decían a mí los que estaban en la mesa ahí que le hacían bullying nosotros. Pues no sé por qué le hacen bullying al hombre. Yo lo ignoro, pero ahí no me sorprende porque hay muchos antagonismos personales y codazos para quitar a uno, apartate y quien aparece. Acordate que hay un pleito por las listas de candidatos a diputados. Ya alguien salió ayer proponiendo que ya hay que predefinir una lista de candidatos a diputados, dice, y sobre eso sentarse a negociar, evidenciando que eso es lo que andan buscando, cargos públicos. Cargos públicos, Eliezer, el tiempo nos alcanzó. Sí, hombre. Alberto, mira, hombre, fíjate que esto, yo lo decía en el programa pasado, este pleito, es un pleito no de élite, porque estos tipos ya no son élites, porque ellos sin la ayuda de Estados Unidos o de Europa, los fondos de Estados Unidos o de Europa, ellos no son nada, esa es la pura y mera realidad. Te vas a dar cuenta que con esa de la ley que ya se aprobó, de la ley de agentes extranjeros, te vas a dar cuenta que van a desaparecer uno por uno, porque ya no van a tener, no de élite, su manera, su modo de élite. O sea, ellos trabajan, ellos tienen un salario, y lógicamente allí se les va a acabar
el salario, porque se están intrometiendo en lo que son los asuntos políticos de este país, por ese lado. Entonces yo por eso no le llamaría ni siquiera élite a estos tipos. Lo que vos agarrás a una gallina guinea y agarrás a un pavo real, ¿qué pavo real? A un chompipe y lo metés en una jaula y te vas a dar cuenta que es el mismo pleito que estos tipos están haciendo ahorita. Así de sencillo, porque son nada. Ellos nunca fueron nada, no son nada y jamás van a ser nada. Ellos creen que están en los tiempos de los 80, donde los apellidos figuraban. Pero claro, figuraban porque el nicaragüense estaba engañado, el nicaragüense estaba sumido en la ignorancia. Actualmente el nicaragüense ya no quiere saber absolutamente nada de estos tipos, porque si fueron capaces de quitarle el sustento a nosotros los nicaragüenses en el tiempo cuando vendieron el ferrocarril, que prefirieron venderlo a restaurarlo. Entonces, lógicamente, hombre, uno está donde está bien o no está, o no, el nicaragüense no está donde está mal. Esa es en pocas palabras lo que te quería decir. Bueno, gracias. Solo corrección, ¿verdad? Yo creo que te referías a los 90 quizás, porque en los años 80 pues hubo una revolución en el país y, perdón, en los 90, y eso 90, pasó perdón, así es. a segundo plano, ¿verdad? Sí. Y bueno, los que se quedaron con la revolución después reconocieron que habían cometido un error, pues lo que consideraban que venían pues de la corona española, ¿verdad? Después volvieron y otros pues que agarraron la vara y se fueron ahí como, no voy a decir la expresión, ¿verdad? Se fueron ahí detrás. Pero eso cambió. Yo les agradezco, muchachos, porque el tiempo nos ha alcanzado. Tirsa, te agradezco mucho. Me gustaría continuar hablando con ustedes, de verdad. También Eliezer, Adolfo. Pero siempre los tiempos se imponen en estos espacios, usted sabe, ¿verdad? Así que vamos a ir a la pausa. No se vayan, pero tenemos más, ya volvemos.